Televisa presenta. Bienvenidos a su noticiero de confianza. Hoy es jueves 12 de septiembre. En nuestro programa de hoy, nos sumergiremos en una de las culturas más fascinantes de la Mesoamérica antigua, la cultura olmeca. Conocidos como los cabezas colosales, los olmecas dejaron una huella indeleble en la historia de México. Pero, ¿cuánto sabemos realmente sobre ellos? Por ello, antes de presentar nuestro reportaje especial de la cultura olmeca, realizamos una serie de entrevistas a algunos maestros y alumnos del Centro Regional de Educación Normal de Río Grande, para conocer cuánto saben sobre esta fascinante cultura. Y ahora, para conocer más sobre lo que nos compartieron, vamos con la exclusiva que realizó nuestro equipo de reportaje. Hola amigos, el día de hoy nos encontramos aquí en el Centro Regional de Educación Normal de Río Grande para realizarles unas entrevistas a los maestros y estudiantes para saber qué tanto saben de la cultura olmeca. Acompáñanos. Amigos, nos encontramos aquí con el compañero Marvin Loaiza. Vamos a ver qué tanto sabe de la cultura olmeca. Pues sé que es una civilización que de las primeras de Mesoamérica y que está ubicada, me parece, estuvo ubicada por Veracruz, todo eso de Tabasco, también que tiene unas cabezas enormes. Bueno, eso es una representación y creo que es todo. Ok, muy bien. Ahora vamos con el compañero Víctor Manuel Santiago Méndez. Muy bien, dinos cuánto sabes de la cultura olmeca. Por lo que sé, fue una de las primeras culturas que se dieron en Tabasco. Formaron las primeras pirámides de tierra, montículos que todavía siguen hasta el momento, y formaron las cabezas de piedra. Los famosos colosales. Okay. Muy bien, gracias. Nos encontramos con el profesor René Carrillo García. Muy bien, profe. ¿Nos podrá comentar qué es lo que sabe acerca de la cultura olmeca? De la cultura olmeca, híjole, me pones complicada la situación porque, bueno, de hecho es poco lo que conozco de la cultura olmeca, porque pues sabemos que se desarrolló en Tabasco, las regiones de Tabasco, Chiapas, pero de más allá no conozco ahorita de momento más cosas, ¿no? Muy bien, profe, muchas gracias por su participación. Nos encontramos con la profa Edna Gallegos. Profa Edna, ¿puede comentarnos qué es lo que sabe acerca de la cultura olmeca? La cultura olmeca por datos históricos, es la cultura más antigua de toda Mesoamérica. Entonces la cultura olmeca es como la cuna de las demás culturas. Está ubicada en la región del Sotavento, creo que se llama, entre los estados de Veracruz, Tabasco y parte de Chiapas. Como es una cultura tan antigua, pues las representaciones más vistosas que se tienen es Tres Zapotes, me parece que está en Tabasco. Creo que de ahí es lo originario, son las cabezas colosales, que en algún momento se pensó que tenían cuerpo, pero pues ahora se sabe que no. Entonces las cabezas colosales que se han encontrado en el estado entre los límites entre Veracruz, Chiapas y Tabasco, ¿no? El estado de Tabasco. Los olmecas creo que tenían un sistema de numeración, ¿no? Y dentro de lo más representativo, y también algunos vestigios arqueológicos, pero como han sido tan antiguas, ya están como muy dañadas. ¿Qué más? Tenían también cierta organización, me parece que tenían muy enfocados a la cuestión de la fertilidad, los olmecas. Y hay influencia olmeca. Esa fue una cultura que tuvo muchas influencias, por ejemplo, en la maya y en la zapoteca, porque en el estado de Oaxaca se han encontrado como similitudes con esa cultura, ¿no? En el estado. Es todo lo que me acuerdo de los olmecas. Sería todo, profe. Muchas gracias. Después de haber visto la entrevista realizada a los alumnos y maestros de la Normal de Río Grande, ahora pasaremos a nuestro reportaje sobre la cultura olmeca. Comencemos.
Bienvenidos a nuestro recorrido por una de las civilizaciones más enigmáticas y fascinantes de la antigua Mesoamérica. Hoy exploraremos la cultura olmeca, un pueblo cuyo legado ha dejado una huella profunda en la historia de México. La ubicación geográfica de los olmecas fue a lo largo de la costa del Golfo de México, en la parte baja de los actuales estados de Veracruz y Tabasco. Sus tres principales centros fueron San Lorenzo Tenochtitlan, Laguna de los Cerros, La Venta y Tres Zapotes. Los olmecas abarcaron buena parte del territorio céntrico y sureño de México. Incluso hay indicios de manifestaciones de arte olmeca en El Salvador. Existen pruebas arqueológicas que sustentan la existencia de la civilización olmeca entre los años 1500 y 500 a.C., durante el periodo preclásico medio mesoamericano. En consecuencia, el pueblo olmeca es considerado como una de las culturas mesoamericanas de mayor antigüedad. La civilización olmeca habitó en valles de inundación y en el tope de colinas volcánicas bajas. Por ende, tenían una marcada preferencia por las tierras bajas de la llanura costera del Golfo de México. Los poblados olmecas se concentraron en su mayoría en la mitad norte del istmo de Tehuantepec, es decir, sobre el poniente del estado de Tabasco y al sureste del estado de Veracruz. Asimismo, los olmecas tuvieron una importante presencia a lo largo de la Sierra Madre Oriental y de la Sierra Madre de Oaxaca. Los tres principales asentamientos olmecas fueron San Lorenzo Tenochtitlan, La Venta y Tres Zapotes. San Lorenzo Tenochtitlan. Esta locación consta de una meseta de aproximadamente 50 metros de altura, y las excavaciones confirman que se trató del principal centro ceremonial y político de los olmecas, vigente entre los años 1150 y 900 a.C. Hoy en día es una zona arqueológica ubicada al sureste del estado de Veracruz. San Lorenzo Tenochtitlan es reconocido por la presencia de enormes monumentos de piedra, característicos de la cultura olmeca. Estas estructuras podrían pesar más de 40 toneladas y con una altura superior a los 2,5 metros. Las más interesantes representan rostros humanos y son conocidas como cabezas talladas colosales. La Venta. Esta zona es una reserva arqueológica localizada en el estado de Tabasco, específicamente en el actual municipio Huimanguillo, muy cerca del Golfo de México. La evidencia arqueológica recolectada en esta zona abarca aproximadamente el 38% del total de monumentos o registros olmecas descubiertos hasta el momento. Dadas las características de los suelos en este sector, se presume que La Venta fue una fuente importante de suministro de caucho, sal y cacao por la civilización olmeca. La Venta alberga la pirámide mesoamericana de mayor antigüedad descubierta hasta la fecha. Además, esta ciudad prehispánica cuenta con una arquitectura muy particular, esculturas olmecas por doquier y las características de ofrendas de jade. Tres Zapotes. Este sitio arqueológico está localizado en la llanura del río Papaloapan, en el actual municipio de Santiago Tuxtla, en el estado de Veracruz. Hoy en día es el hogar del Museo de Tres Zapotes, en el cual algunos hallazgos arqueológicos de la cultura olmeca se encuentran expuestos al público. Etimología de su nombre. En realidad, nadie conoce qué nombre se daban a sí mismos los propios olmecas. El término olmeca pertenece a la lengua azteca y su significado es habitante de la región del Hule, y fue usado por los mexicas para nombrar a varios pueblos diferentes que habitaban Veracruz y Tabasco. No fue hasta el siglo XX cuando los arqueólogos empezaron a utilizar este término, olmeca, con la cultura que hoy se denomina de tal modo. Organización política y social. Los olmecas se regían bajo un sistema de gobierno teocrático. Esto quiere decir que tenían como líder a una persona que creían era puesta por los dioses a los que rendían culto. Los olmecas en un primer momento se organizaron en tribus, después fueron diversificando sus roles sociales, conforme lo dictado por la religión y los sacerdotes. Se cree que los olmecas tenían funciones conforme su posición social. Entre los diferentes estratos sociales estaban: en la cúspide se encontraba una minoría que dirigía la política y la religión, la llamada clase dominante. Una especie de nobleza era la que gozaba de todos los privilegios y estaba conformada por los gobernantes políticos, los sacerdotes y los militares. En algunas zonas también los comerciantes podían formar parte. En la base estaba la clase subordinada,
como lo eran agricultores, artesanos y el resto de la población, la mayoría sin privilegios. Pero ellos eran los principales encargados de realizar los trabajos más duros, porque se suponía que al contrario de la élite, no tenían relación con los dioses. Mas sin embargo, los olmecas no crearon solo una unidad política y social. De esta forma, sus ciudades y asentamientos contaban con gobierno propio y mantenían su independencia. Los principales centros ceremoniales estaban ubicados según un rango, por parte de la organización social de la cultura olmeca. Cabe destacar que dichos centros ceremoniales eran San Lorenzo, La Venta y Los Tres Zapotes. Cada uno de estos centros estaba constituido con una estructura jerárquica, por un sacerdote o un gobernante supremo, los cuales poseían el don de mandar por medio de un dios que se lo designó. Según la jerarquía de la organización social de la cultura olmeca, cada miembro que constituía una clase social se situaba en un territorio determinado, es decir que las clases inferiores o campesinos vivían en los pueblos o aldeas, en donde se desarrollaban sus trabajos, mientras que las clases superiores o gobernadores y sacerdotes vivían en los centros ceremoniales y se encargaban de supervisar y organizar las tribus. Religión. Lo que se sabe es que era una cultura politeísta, es decir, que creían en muchos dioses o divinidades. Su deidad principal era el jaguar, también conocido como Nahual. Era el dios más importante ya que representaba la fertilidad. Algunos estudios señalan o mencionan que esta civilización se sentía descendiente de este felino. Los dioses o las divinidades o deidades de los olmecas eran basadas en lo que los rodeaba. Por ejemplo, ellos tenían una deidad que le llamaban la serpiente emplumada, que es lo que muchos conocemos en todas las culturas o en la mayoría como Quetzalcóatl. Esta divinidad representaba la vida y el viento. También otra de sus divinidades era Homshuk. Esa deidad era representada como un grano de maíz con cara de humano. Como ya nos podemos imaginar por la figura, era la deidad del maíz. Ellos creían también en el espíritu de la lluvia, el cual era representado como un niño o un enano. Ellos también creían en Huehueteotl, que era la deidad que regía el fuego o la deidad del fuego. Representaba el inicio y el fin de un ciclo. Ellos también tomaban como divinidad el rayo, el agua, todo lo que estuviera alrededor de ellos, animales, plantas también. Ellos creían que todo tenía vida. Una de las formas en las cuales ellos les rendían culto era mediante ofrendas, sacrificios, y también ellos realizaban procesiones. También les rendían o les hacían ver que el respeto o la adoración que ellos les tenían, haciéndoles figuras o monolitos de piedra, a como ellos los visualizaban. Economía. La economía de la cultura olmeca se basaba mayormente en el intercambio de productos agrícolas con las diferentes tribus o poblaciones que, para ese entonces, formaban parte de las culturas mesoamericanas, ya que se han encontrado artefactos hechos con piedras semipreciosas como el jade, la obsidiana y la roca volcánica. Gracias al comercio fue que esta cultura pudo crecer y desarrollar sus centros urbanos. Las principales actividades económicas de la civilización olmeca fueron la agricultura, la caza, la pesca y el comercio. La producción agrícola se centraba en el maíz, los frijoles y otras hortalizas, como la mandioca. Esta producción se realizaba alrededor de las pequeñas aldeas donde vivía la mayoría de la población olmeca. Según evidencias arqueológicas, se han encontrado artefactos olmecas, hechos con roca volcánica y con piedras semipreciosas, como el jade y la obsidiana, en toda la región mesoamericana, lo que indicaría la existencia de una amplia red comercial. Asimismo, según Ignacio Anaya, licenciado en Historia por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, la prosperidad olmeca se dio inicialmente a causa del uso del terreno fértil y las áreas húmedas de la costa del Golfo de México, para crecer productos como el maíz y frijol, a menudo 2 veces al año, mismos que permitieron un abasto agrícola.
También recolectaban los abundantes recursos de la zona como plantas, nueces de palma e incluso vida marítima como tortugas y almejas. Principales productos comercializados. La mayoría de los productos distribuidos en la economía de la cultura olmeca eran cosechados o producidos cerca de sus territorios o buscaban tierras fértiles para el cultivo, ya que poseían un conocimiento astrológico, podían predecir las temporadas para cultivar. En cuanto a la agricultura, producían semillas de cacao, calabazas, frijoles, café, pero su principal fuente de comercio y de cultivo era el maíz. De igual forma, como su nombre lo dice, gente del país de Hule, producían látex de algunos árboles, construyendo una técnica para el procesamiento de esta materia prima, lo cual destaca como una de sus principales aportaciones al mundo por parte de esta cultura. Otra fuente de ingreso de la economía de la cultura olmeca eran las carnes que obtenían por medio de la caza de venados, tortugas, aves, peces, entre otras especies. Pueblos con los que se distribuía el comercio. Los olmecas intercambiaban sus materias primas o productos con otros pueblos, mayormente eran pueblos cercanos a los valles de México y las zonas cercanas a los mayas. Sin embargo, su comercio llegó a lugares más extensos o lejanos, al otro lado del país, como Guatemala. La economía de la cultura olmeca fue muy productiva y tuvo un gran auge debido a la ubicación de su territorio, ya que llegaron a comercializar minerales y especies de gran valor. Lengua y escritura. Los olmecas fueron la primera civilización mesoamericana en inventar un sistema de escritura jeroglífica. Este hecho sería descubierto gracias a unos increíbles hallazgos arqueológicos que demuestran la existencia de un sistema de escritura que data del año 900 a.C. y de esta forma se demostró que los olmecas representan la sociedad más antigua del hemisferio occidental. En el año 2006 se encontraría en medio de unos hallazgos arqueológicos una serie de símbolos que se les conoce hoy en día como el bloque de Cascajal, descubierto muy cerca de San Lorenzo. Según los expertos, se trataría de la escritura precolombiana con más antigüedad. Otros expertos se muestran escépticos ante este descubrimiento debido a las singularidades de la piedra encontrada, la cual no muestra ninguna similitud a cualquier otro sistema de escritura mesoamericano. La lengua de los olmecas es conocida también como protomaya o azteca. A pesar de que esta enorme civilización madre no dejó ningún tipo de evidencia en el que podamos ver cómo hablaban realmente, algunos historiadores y arqueólogos han realizado importantes investigaciones que han logrado revelar información sobre la lengua de esta antigua civilización. Influencia en otras civilizaciones. Los olmecas tuvieron una influencia significativa en el desarrollo de otras civilizaciones mesoamericanas. Influyeron en la arquitectura, la escultura y la astronomía maya. Influyeron en la religión, la mitología y la arquitectura azteca. Influyeron en la arquitectura y la escultura tolteca, zapoteca y mixteca. La influencia olmeca se manifestó en pirámides, templos y palacios, cabezas colosales, estelas y máscaras, conocimiento sobre el movimiento de los astros, culto a dioses como el jaguar y la serpiente emplumada, desarrollo del calendario mesoamericano. La influencia olmeca se extendió a través de la migración, el comercio y la difusión cultural, y se sentó las bases para el desarrollo de las civilizaciones mesoamericanas posteriores. Arquitectura y aportaciones. En la cultura olmeca, la arquitectura se considera una de las formas más importantes de expresión cultural. Se cree que la arquitectura olmeca es una representación tangible del cosmos y del mundo espiritual olmeca. La mayoría de las construcciones olmecas estaban ubicadas en lugares sagrados, como centros ceremoniales, y se construyeron con materiales locales, como la piedra volcánica y la arcilla. Se caracterizaba especialmente por la utilización de materiales perecederos, es decir, que no era material duradero. Esta es una razón por la cual solo hallamos restos y no piezas completas en su mayoría. También sus construcciones estaban asentadas en terrazas, lo que les aseguraba una vista dominante sobre el paisaje. Además, los edificios se construyeron de tal forma que la lluvia no los dañara y se conservaran secos. Otra característica destacada es el uso de símbolos religiosos plasmados en la superficie de los edificios. Entre los ejemplos más representativos de la arquitectura olmeca se encuentran los centros ceremoniales de la venta,
San Lorenzo y Tres Zapotes. Estos centros consistían en grandes estructuras de piedra y terraza colocadas cuidadosamente en plataformas. Muchas de estas estructuras eran pirámides, templos y altares, con inscripciones jeroglíficas grabadas en ellos. Además, las estelas talladas y las cabezas colosales han sido características distintivas de la cultura olmeca. La arquitectura olmeca es un testimonio impresionante de la habilidad y dedicación de esta antigua cultura mesoamericana, desde su uso de materiales naturales hasta su diseño en terraza y la utilización de símbolos religiosos. La arquitectura olmeca es un ejemplo único del patrimonio cultural de México. A pesar de que muchas de las estructuras olmecas han desaparecido con el tiempo, todavía podemos ver su impacto en el arte, la religión y la cultura mexicanas modernas, y recordar cómo los olmecas influyeron en la civilización mesoamericana. Aportaciones a la humanidad. Las aportaciones de los olmecas han sido tan importantes que aunque su cultura desapareció hace años, aún tiene repercusión en las culturas modernas. Las aportaciones de los olmecas llegaron a tantos lugares que es imposible no hablar sobre su historia. El nombre olmeca también se atribuye al náhuatl y significa hijos de Lule, otro significado asociado a los árboles mesoamericanos. Debemos reconocer que los olmecas tuvieron una cultura de alta complejidad, pero muy bien organizada. Por ello lograron desarrollar herramientas y tradiciones que fueron la base para otras culturas. Prueba de ello son sus expresiones arquitectónicas, artísticas, intelectuales y religiosas, que hacían de la sociedad olmeca una civilización definida por jerarquías, las cuales se pueden identificar en los vestigios encontrados. Algunas de sus aportaciones más importantes son el uso de la goma. Los olmecas fueron la primera civilización que encontró un uso para el caucho, lo que se tradujo en un importante descubrimiento que influyó en su relación con otras culturas. El caucho fue utilizado en los deportes que se desarrollaron y también en algunos aspectos relacionados con las ceremonias religiosas. Actualmente, el látex del árbol de caucho es utilizado en una diversidad de productos que han ayudado a mejorar la calidad de vida de las personas. Los mismos van desde calzados hasta cintas adhesivas, sin olvidar los neumáticos y las mangueras. Otra de sus aportaciones son las monumentales esculturas olmecas. Lograron desarrollar el arte del tallado de piedra basáltica, elaborando esculturas de gran tamaño que son características de esa civilización. Entre las esculturas más distintivas se encuentran las inmensas cabezas humanas y otras figuras humanas de tamaño real, mezclas de figuras humanas y de animales, tronos, altares, entre otras. Las pirámides eran estructuras creadas para el soporte de los centros ceremoniales que servían para la realización de los rituales religiosos. Generalmente eran construidas en plazas y con un patrón arquitectónico que incluía un templo rodeado de tumbas. Por ello, se llega a la conclusión de que definitivamente estos espacios eran sitios ceremoniales. Fin de la cultura olmeca. Esta etapa de decadencia se prolongó hasta el 31 a.C., cuando comenzó el período clásico. Las hipótesis que explican esa caída son variadas, sin que exista consenso entre los expertos. Así, algunos culpan a fenómenos naturales que provocaron un descenso en las cosechas. Además, se apunta a un posible terremoto y a la actividad del volcán Los Tuxtlas como causante de esa decadencia. Otra teoría, sostenida por el hallazgo de esculturas humanas mutiladas, señala que pudieron producirse disturbios políticos. Estos habrían tenido el propósito de acabar con el poder absoluto de los gobernantes olmecas. Y con esto concluimos nuestro reportaje. Muchas gracias, y recuerda, esto es Notilep, saludos.